Buenas tardes aquí en España. Primero de todo, de nuevo, agradecer a Vitae por la confianza depositada en poder explicar mi experiencia con el producto de Vitae, en este caso de Oliovita, y espero compartir mi experiencia con vosotros. Y si tenéis cualquier duda, pues luego al final de la charla lo comentamos. A ver. Yo soy, bueno, me presento que soy la doctora Cortés, soy ginecóloga, soy especialista en ginecología y últimamente estoy bastante especializada en medicina regenerativa y medicina integrativa. Y de ahí voy a intentar daros algunas pinceladas de mi experiencia en estas ramas que creo que pueden ser interesantes y puede ser de vuestro interés. Vale, inicialmente voy a hablar de la fisiopatología. Como os comento, aquí sale menopausia, pero esto se podría trasladar y quiero que lo penséis en otras circunstancias en la vida fértil de la mujer. Entiendo que se me oye, ¿eh? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Vale, gracias. Aquí ponemos el ejemplo de la menopausia, pero se podría trasladar a otros momentos en los que la mujer puede tener un déficit estrogénico. Léase en una menorrea hipotalámica, léase en el posparto, en la toma de anticonceptivos, donde los niveles hormonales son muy bajitos. También, por ejemplo, con lactancias maternas, con determinada toma de fármacos, ¿vale? Hay diferentes situaciones en las cuales la mujer está con un déficit hormonal. Entonces, ¿qué vemos? ¿No? Los estrógenos lo que hacen es que nosotros tengamos un buen epitelio vaginal, que eso haga que tenga dosis abundantes de glucógeno. El glucógeno se va a fermentar a ácido láctico y el ácido láctico va a hacer que tengamos un pH vaginal óptimo, ácido, para que los lactobacilos proliferen. Y además, ¿no? Es tan minucioso y tan brillante el procedimiento que los lactobacilos van a hacer que produzcan más ácido láctico para mantener esa situación en la que se sienten cómodos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un déficit hormonal, un déficit estrogénico, vamos a tener, por ende, menos glucógeno, menos ácido láctico y menos lactobacilos. Yo siempre pongo la misma comparativa de un jardín. Primero de todo, vamos a quitar las malas hierbas, pero luego tenemos que tener un buen abono, vamos a tener que tener una buena mucosa para que al que le pongamos, ¿no?, determinadas semillas puedan proliferar flores. Me vengo a referir, hemos de tener una mucosa correctamente hidratada para que luego, cuando le pongan los lactobacillus, por ejemplo, pues podamos tener un medio óptimo para tener una buena salud vaginal. Lo que vengo a decir ante esto es que no tiene ningún sentido dar probióticos, concretamente lactobacillus, ¿no?, que son bastante predominantes a nivel de la mucosa vaginal, en pacientes que tienen una mucosa vaginal totalmente debilitada, friable, débil. ¿Por qué? Porque no se van a encontrar en un medio correcto, va a ser un medio hostil, un medio en el que no se van a sentir bien y, por tanto, no van a hacer su función. Por tanto, es muy importante tener una buena mucosa y luego ya trabajaremos a nivel de probióticos. Por tanto, lo que os decía, ¿no?, ante situaciones de bajada estrogénica, pues este epitelio vaginal lo que va a perder es su rugosidad, va a ser el tejido mucho más fino, mucho más pálido, se acorta el canal vaginal, perdemos secreciones vaginales, que lo veremos en una diapositiva posterior, pero son muy importantes para esta salud vaginal que comentamos, y se incrementa el pH, con lo cual es un pH mucho más óptimo para que determinadas infecciones, léase por ejemplo las cándidas, puedan proliferar. Con lo cual, no sería de extrañar que pacientes que tienen un déficit hormonal tengan muchas más infecciones vulvovaginales. Siguiente. A modo de resumen, ¿no?, los estrógenos lo que hacen es ese grosor, esa elasticidad, le dan a esa mucosa ese color rosado que nosotros vemos cuando hacemos la exploración física. Creo que tenemos que ser sutiles y creo que tenemos que ser minuciosos y creo que los ginecólogos tenemos que mirar no solo la vagina, sino también la vulva, que muchas veces, ¿no?, en el contexto de poner directamente el espéculo lo dejamos un poco de lado, porque diagnosticar una atrofia vulvovaginal muy marcada es sencillo. Lo importante es ver los signos incipientes y empezar a tratarlo, ¿no? Incluso a mí me gustaría prevenir que esa mucosa se vaya a debilitar o se vaya a debilitar en mayor medida y luego tengamos todas las repercusiones que podemos tener a posteriori. Y lo que os comentaba, ¿no?, esos estrógenos lo que hacen es darle un colchón, un grosor, una elasticidad, hacen un pH óptimo con la idea de mantener un terreno hostil para determinados microorganismos. Pasamos. Siguiente. Siguiente. ¿Me podéis pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Belén. Hola. Belén, ¿estás?
La estoy pasando, denme un segundito, por favor. Vamos a ver aquí, ya la puedes ver. Vale, si me la puedes poner en modo de presentación. Sí, claro. A ver, vamos aquí. Listo. Lo que os decía de la secreción, ¿no? Es muy importante y es uno de los signos que claramente empezamos a ver, ¿no? Cuando la paciente ya te dice que no lubrica igual. ¿Por qué? Porque la secreción vaginal va a ser una manera de quitar todos los productos de desecho, va a ser, impide la entrada de microorganismos, por ejemplo, a nivel uterino, mantiene este pH que hemos comentado que es tan importante y genera este biofilm y este ambiente agradable para que, por ejemplo, los lactobacilos puedan proliferar. Siguiente. Con esta diapositiva lo que os quiero comentar es que muchas veces cuando... Ay, ¿puedes apagar el audio? Me oigo... Sí, en este momento. Con esta diapositiva lo que quería poneros de manifiesto es que muchas veces cuando empezamos a valorar poner determinados tratamientos, por ejemplo, Oliovita, que lo comentaremos, llegamos tarde, porque muchas veces cuando lo ponemos es porque la paciente ya te lo ha referido o porque ya ves una atrofia vulvovaginal muy marcada. Y ver, por ejemplo, en el caso de la mujer, como a partir de los 30 y poquitos años ya empezamos a tener un déficit hormonal bastante pronunciado. Con lo cual, luego en futuras diapositivas insistiré bastante en ello, pero creo que es importante interrogar a la paciente, preguntarle, ¿notas notas sequedad, notas menos flujo, dolor con las relaciones, más infecciones? Estar un poquito pendiente porque sabemos que esta paciente de manera fisiológica, sin que le pase nada, imagínate si luego tenemos algunos agravantes, ¿no? Como determinados tratamientos, fármacos, etc., etc., de manera fisiológica, solo por el hecho de que se hace mayor, va a perder hormonas, estrógenos, testosterona, por supuesto, también, ¿no? Entonces, creo que deberíamos empezar a tratar a nuestras pacientes y a mejorar sus mucosas desde estadios mucho más tempranos. Siguiente. Y la testosterona, para mí me parece fundamental. O la testosterona a nivel endógeno se transforma en estrógenos y en progesterona. Pero los niveles de testosterona también bajan a los hombres y a las mujeres a partir de los 30, ¿no? Y son pacientes que te van a empezar a referir, pues, la clínica de se me cae el cabello, noto, pues, más irritabilidad, noto la piel más seca, las mucosas más secas, porque no olvidemos que también a nivel de tanto de mucosa vaginal como a nivel vulvar tenemos receptores de andrógenos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente y es importante porque también podría ser un mecanismo a la hora de tratar, ¿no? El hecho de cuando pones o planteas determinados tratamientos hormonales, el hecho de plantear administrar testosterona. Siguiente. Porque es lo que os comento, esto es un líquen, ¿eh? Pero llegar esto y ponerle Oliovita, hombre, mejor esto que nada. Pero esto llegamos muy, muy, muy tarde. Y hay pacientes que a mí me han llegado a la consulta con situaciones similares que ningún ginecólogo le ha planteado ningún tratamiento. Entiendo que he puesto un caso extremo y espero que esto no sea lo habitual en la práctica clínica. Pero aquí ya vemos, ¿no? Irritación, distrofia, se pierde totalmente la arquitectura de la vulva. Incluso tenemos pacientes con lesiones de rascado. Esta es una mucosa, aquí solo estoy vagina, pero mucosa vaginal totalmente árida, inerte. Aquí si hiciéramos un test de disbiosis vaginal no habría lactobacillus, no habría nada. Entonces, aquí sí que tenemos un gran trabajo de fondo de regenerar mucosas, de ir un poquito más allá, que ahora os comentaré, ¿no? Pero me gustaría que no llegáramos a esta situación y le intentáramos poner solución antes. Siguiente. Y una de las cosas, ¿no? Cuando hacemos una citología, aparte de lo que os comentaba, de, oye, miremos la vulva, porque se pueden ver signos incipientes de líquen que nos van a dar una atrofia vulvovaginal. No hace falta, entiendo que es un diagnóstico anatomopatológico, pero muchas veces ya puedes ver, intuir, ¿no? Si ves algunas sinequias, algunas adherencias a nivel de clítoris, o que se forma el teriller, o se forman estas pequeñas heridas a nivel de la horquilla vulvar. Son signos incipientes de que te está diciendo que esa mucosa está mal. Entonces, miremoslo, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando hacemos una citología, aunque la paciente a veces no te refieras a clínica, si tú ya ves un aumento de la proporción de células parabasales intermedias, ya estás viendo que esa mucosa le falta, ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena práctica clínica el hecho de pautarle, por ejemplo, de entrada como inicialmente un Oliovita. Siguiente.
Y lo que os comento, ¿no? Las manifestaciones clínicas que esperamos que nos digan las pacientes, o bien que nos las digan, no sé cómo funciona en Ecuador, pero aquí en España cada vez, es verdad que mis pacientes que vienen a las consultas yo las tengo ya como muy mentalizadas, ¿no? Y ya me lo comentan, pero no sé si es motivos de consulta o que os lo verbalicen con cierta facilidad, pero si no deberíamos preguntarlo. Deberíamos preguntar, aunque nosotros inicialmente veamos la mucosa sana y la veamos bien, hay que preguntar, ¿tienes percepción de sequedad? ¿Te arde? ¿Tienes infecciones de repetición? ¿Tu flujo es anómalo? ¿Tienes dolor con las relaciones? ¿Sangras ocasionalmente? Porque eso nos está diciendo que algo no va bien, aunque tenga 60 años. Entiendo que el déficit hormonal es una cuestión fisiológica, pero creo que tenemos, ¿no? Para eso somos médicos, creo que tenemos métodos para intentar, ¿no? Transitar por esas etapas pues, con mejor calidad de vida, porque esto obviamente afecta a nuestra calidad de vida y a nuestra sexualidad. Siguiente. Y ahora os paso con mi compañera que os va a explicar más con profundidad aspectos del producto que venimos a presentaros, que es el Oleovita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como me ha presentado antes Belén, soy María José II, soy bióloga, máster en marketing farmacéutico y llevo 20 años trabajando en Vitae. 8 en concreto con el espino amarillo, y lo que os quería comentar sobre todo es pues qué modo de acción utiliza el espino amarillo. El nombre comercial es Oleovita, como sabéis, y el nombre de la planta es espino amarillo o Hippopae rhamnoides en latín. Es un arbusto de la misma familia que el olivo, que crece de forma natural tanto en Europa como en Asia, pero sobre todo necesita frío para secretar un aceite, que es el que está en las cápsulas de Oleovita, que es muy untuoso, muy rico, sobre todo en ácidos grasos insaturados, que son beneficiosos para nuestra piel y para nuestra mucosa. La acción principal del espino amarillo, en concreto de Oleovita, es la regeneración, la hidratación de las mucosas y también de la piel. Veremos que para la extracción de este aceite, en el que se utiliza todo el fruto, tanto la pulpa como el hueso, se utiliza un método de extracción muy novedoso, que es lo que hace es preservar todos los nutrientes del espino amarillo. Siguiente, por favor. Como os decía, para obtener el aceite se utiliza el fruto, que el fruto es ovoide, carnoso, de color anaranjado, que la recolección se hace normalmente aquí en España. Nosotros en Vitae tenemos una plantación en la Sardaña, en el Pirineo catalán, con una forma de cultivo biodinámico totalmente ecológico y donde se preserva sobre todo la calidad del producto. Y ahora, pasado el verano, en agosto, haremos la recolección. Previamente las flores han aparecido en racimos largos durante el mes de abril. Y como veis, de la planta, las hojas son lanceoladas y muy parecidas a las del olivo. De hecho, son de una familia próxima al olivo. Pero solamente, así como el olivo crece en zonas mediterráneas y con calor, el espino amarillo ha de crecer en sitios fríos, ¿vale? Entonces, la propia planta, para protegerse del frío, secreta estos ácidos grasos y estos polifenoles, que ahora a continuación os explicaré, que nos ayudan a nosotros para hidratar, proteger y regenerar la piel y las mucosas. Siguiente. De todos los componentes del espino amarillo, como veis, en esta diapositiva hemos querido plasmar todos los componentes del espino amarillo y sobre todo la regeneración de la piel y de las mucosas, que muchas veces pensamos en la hidratación por fuera de forma tópica, pero con el aceite de espino amarillo en forma de complemento alimenticio, lo que estamos haciendo es darle unos componentes alimenticios que hacen que la hidratación y la regeneración sea de dentro a fuera de la piel. Por ejemplo, con los fitoesteroles, que son componentes del espino amarillo, en concreto el luteol o el lanosterol, lo que mejoramos es la microcirculación de la piel y preservar la función barrera de esta piel y de estas mucosas. En este caso, la doctora Laura Cortés os ha hablado de la mucosa vaginal, pero el Oleovita en cápsulas tiene una acción sistémica. Esto quiere decir que mejora cualquier mucosa del cuerpo humano, la mucosa ocular, la mucosa digestiva, mucosa nasofaríngea y, como decía Laura, la doctora Cortés, la mucosa vaginal. Además, contiene también ácidos grasos insaturados,
lleva omega 3, omega 6, omega 7 y omega 9. El más importante sería el ácido palmitoleico, el omega 7, que es el más hidrofílico, el que más atrapa las moléculas de agua, por lo tanto hidrata más la piel y estabiliza todo lo que son las membranas epiteliales. Además, hidrata la piel, la protege y hace de regeneración celular. Pero los demás ácidos grasos también son sinérgicos y ayudan también a la hidratación y regeneración de la piel. Además, este aceite contiene también las vitaminas muy antioxidantes, como son las vitaminas A, C, E, que estabilizan también las membranas. También contiene vitamina K. Estas vitaminas cabe destacar que son propias del fruto, no se añaden al aceite, sino que son propias del espino amarillo y mejoran todo lo que es la hidratación y protección de la piel y la regeneración celular. Y por último, contiene algunos minerales también muy interesantes como el selenio, el zinc y el magnesio, que ayudan a la cicatrización y sobre todo a regular todo lo que es la respuesta inflamatoria. Siguiente, por favor. Como os decía, los mecanismos de acción están divididos a los componentes del espino amarillo. Por un lado, los ácidos grasos insaturados, especialmente el omega 7, que lo que hace es que la membrana mucosa y la membrana celular se mantenga fluida y flexible. En concreto, os explicaba que es el más hidrofílico y el que hace más que la mucosa y la piel estén hidratadas. Pero no solamente son los omegas, sino los fitoesteroles, estadioles, vitaminas y minerales. Como veis, os he puesto una fotografía, el fruto es muy rico en betacarotenos también. Todos estos polifenoles lo que hacen es que la respuesta inflamatoria sea regulada y se regule también la función barrera y regeneradora de la piel y de las mucosas, ¿vale? Por eso los beneficios del espino amarillo los hemos resumido en estos puntos, donde queremos destacar sobre todo la mejora y la protección de daños externos, pues al sol, a las inclemencias del tiempo, a rascarse, a irritaciones, etcétera. Mejora también de la conectividad de las células. Veremos también que la membrana celular está en mejor estado, por eso el paso y la permeabilidad de nutrientes es mucho más favorable. También mejora lo que es la turgencia celular y el mantenimiento del citoplasma. Claro, al estar la membrana celular estar correctamente, el citoplasma también está mucho mejor y la hidratación de las células es mucho más favorable. Como hemos comentado, mejora la función barrera y regeneración de las células epiteliales y ayuda sobre todo toda esta mejora, lo que hace es que ayuda a la prevención de infecciones y a que la fisiología de la mucosa sea la adecuada. Siguiente, por favor. Como os decía, el omega 7 lo que hace es que fluidifica la membrana celular epitelial y protege de daños externos. Y, como os decía también, hay una mejora del paso de las moléculas de nutrientes, de minerales. La célula está más hidratada y más turgente y el citoplasma está más contenido. Siguiente, por favor. También la conectividad de las células en el epitelio celular de la membrana, bien sea pues en vagina, en la membrana de la vagina, en la mucosa vaginal, como fuera de la mucosa digestiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las tight junctions, que son las uniones intracelulares, lo que produce, por ejemplo, cuando la menopausia hay una disminución de estrógenos, pues se debilita, ¿no? Este epitelio vaginal y cervical y también hay una disminución del moco. Por lo tanto, podría dar lugar a algunas patologías como las vaginitis atróficas, donde el epitelio está seco, está poco elástico y hay inflamación, sangrado, incluso a veces dolor en el coito o prurito. Con oleovita, que es el aceite de espino amarillo que nosotros proponemos, lo que hacemos es que ayudamos a mantener la membrana de los epitelios siendo el intercambio del agua y de los nutrientes siendo el correcto y manteniendo la permeabilidad y la turgencia de las células epiteliales. O sea que, en principio, la mucosa está en perfecto estado y se mejora la función barrera. Siguiente, por favor. Los fitoesteroles y vitaminas y minerales también lo que hacen es regular esta respuesta inflamatoria, o sea, ayudan a que haya una antiinflamación. Y también mejoran la producción del moco, con lo cual también se previenen las infecciones.
El que haya más moco lo que hace es que se puedan excretar mejor los productos de desecho, también que la abertura del cuello uterino sea la correcta y por lo tanto haya menor entrada de microorganismos. O sea que hay por un lado una protección física, aunque también protección química propia de la mucosa, y se favorece también la formación del biofilm. Esto es lo que comentaba la doctora Cortés. Es inútil dar un probiótico si no está primero en buen estado, en correcto estado, la membrana mucosa. Siguiente, por favor. Como os comentaba, Oleovita contiene los ácidos grasos, el palmitoleico, el omega 7, que es el más importante. También contiene ácido oleico, 9, que es como el aceite de oliva. Contiene el ácido linoleico, que es el omega 6, que es el propio también que contribuye sobre todo a la regeneración y a la actividad antibacteriana. El ácido alfa-linolénico, que es el omega 3. Y además vitamina C y A la vitamina E en forma de alfa-tocoferol y la vitamina A en forma de betacaroteno, propios del producto, no se les añade, ¿vale? Además, Oleovita, que está en diferentes presentaciones, en cajas de 120, lo que es importante destacar es que es un producto sin azúcar, sin gluten, sin lactosa y apto para veganos. Mantenemos una política de clean label, que es revisar todos nuestros productos y quitarle el máximo de excipientes y en concreto en Oleovita es el aceite del espino amarillo y la cápsula vegetal. Siguiente, por favor. Para hacer un resumen de la acción, lo que hace Oleovita es la hidratación, regeneración y protección de la mucosa urogenital, no solamente genital, pero al ser, en este caso es porque estamos hablando con vosotros que sois ginecólogos, pero tener en cuenta que es una acción sistémica y que a lo mejor el ginecólogo receta Oleovita pensando en la mucosa vaginal y la paciente al volver le refiere que ha mejorado en la mucosa ocular, porque es acción sistémica. Y como os decía, contribuye a mantener la piel y las mucosas que son de forma saludable, ayuda a aliviar la atrofia vaginal y la sequedad urogenital y sobre todo atenuar síntomas en patologías cutáneas. Como veremos luego en algunos estudios, disminuye el picor y la quemazón. Se puede dar como paliativo a los efectos secundarios y tratamientos que producen sequedad. Es el caso, por ejemplo, de la isotretionina, o sea, el Roacutan, el marca comercial, que se da en casos de acné severo y que después deja mucha sequedad. También se podría dar en casos de quimio y radioterapia para mejorar todo lo que es la sequedad de piel. Recordar, que creo que no lo he dicho, es que Oleovita, el aceite del espino amarillo, no tiene efecto estrogénico, por lo tanto se puede dar incluso en quimio y radioterapia de cáncer de mama o de próstata, ¿vale? Como de resumen, mejora todo lo que es la hidratación y la elasticidad de la piel seca y envejecida y las mucosas que están en mal estado. Siguiente, por favor. Recordaros eso, el efecto sistémico en todas las mucosas del cuerpo, que es un tratamiento no hormonal, como os decía, se puede dar en quimioradioterapia, en tratamientos de quimioradioterapia de cáncer de mama. No tiene contraindicaciones conocidas, sin efectos secundarios, o sea, se puede dar con cualquier otro medicamento. Es verdad que es un aceite, si se pasa uno de la dosis, pues puede provocar una diarrea, pero en principio, tomando la posología habitual, que son 4 cápsulas, 2,02, durante los 2 primeros meses y después disminuir a 2 cápsulas diarias, siempre mejor tomados con la comida porque es un aceite, entonces la absorción es mucho mejor, siempre tomado con comida, pues siguiendo esta posología no hay ningún problema. Mejora el estado general del epitelio de la piel, como os decíamos, de la mucosa vaginal. Se puede complementar con un tratamiento tópico que ahora enseguida os complementaré, que es Oleovita crema íntima. Y en ginecología, en este aspecto de momento, no hay una competencia bien directa. Se puede aplicar también después de la cirugía y del láser. Siguiente, por favor. Como os decíamos, la posología que os lo he explicado antes, son 4 cápsulas de Oleovita los 2 primeros meses. Se pueden tomar, lo más fácil es hacer, como os decía, 2 juntas por la mañana, al mediodía nada y después por la noche. Sería una opción terapéutica. Y a partir del tercer mes ya son 2 cápsulas al día, que siempre es conveniente que sean con las comidas, por lo que os decía, de mejorar la absorción. Recomendado para la atrofia vaginal, para aliviar la sequedad urogenital, para aliviar también sintomatología de patologías cutáneas,
paliar el efecto de medicamentos y tratamientos que producen sequedad y mejorar la hidratación y elasticidad de la piel seca o envejecida. Adelante. Os haré una pincelada de la oleovita íntima, que es la crema que recomendamos como tratamiento complementario tópico para estos casos, también para la sequedad genital, atenuar el dolor y el picor en la zona íntima y recuperar la función barrera, que se puede aplicar, aquí dice 2 o más veces al día, pero es un poquito a demanda, ¿vale? Adelante, siguiente. ¿En qué casos, qué acción podríamos darla? Pues se podría dar cuando la paciente ha tenido en contacto con agentes irritantes o tejidos sintéticos con ropa interior, abuso del salva sleep o depilación íntima a veces demasiado agresiva, cirugía láser. El caso es que por factores externos o factores fisiológicos como la menopausia, perimenopausia y la menstruación haya sintomatología de sequedad. Siguiente, por favor. Los componentes, os voy a dar unas pinceladas de qué lleva la crema oleovita íntima. El componente principal, como comprenderéis, es el extracto de espino amarillo, que es el hipoparadinoides, que es el que os he comentado antes, que además de ser tomado en forma de cápsulas, también está contenido en la crema oleovita íntima y mejora todo lo que es la hidratación. Además lleva la malva, que es calmante y antiinflamatoria, el ácido hialurónico, que como sabéis ayuda a la cicatrización y tiene una acción hidratante y lubricante, aunque la crema en sí no es lubricante, hago esta mención, es una crema que se absorbe bien. Siguiente, por favor. Y además de estos 3 componentes, también contiene el aceite de argán, que es muy nutritivo y muy rico en antioxidantes, el sésamo, que tiene acción ligera antibacteriana y antifúngica, y se le han añadido unos péptidos calmantes que sobre todo ayudan a disminuir la inflamación y mejoran la regeneración y la renovación. Siguiente. Como habéis visto, entonces hay 2 acciones. La acción sistémica con oleovita cápsulas, que sería acción sistémica de la mucosa, y acción tópica con oleovita íntima. Ahora a continuación voy a poner un resumen de los estudios, muy breve porque vamos muy mal de tiempo, pero para que veáis parte de la bibliografía que contenemos y que están a vuestra disposición. Por ejemplo, este estudio sería uno que se ha hecho en dermatitis atópica, donde se ha visto el efecto beneficioso sobre las lesiones cutáneas. Siguiente. También, aparte de en dermatitis atópica, tenemos también mejora lo que es la disminución significativa de melaninas en manchas y en melasma. Este es otro estudio del que disponemos y que está a vuestra disposición. Siguiente, por favor. También tenemos estudios, sobre todo en efectos tópicos, ¿no? Y el aumento del grosor cutáneo en la piel. Sobre todo mejora anti-aging y mejora de la síntesis del colágeno en la piel. Siguiente, por favor. El estudio Maturitas, que es muy interesante a nivel ginecológico, sobre los efectos positivos del espino amarillo, o sea, de oleovita, en mujeres posmenopáusicas a nivel de la mucosa vaginal. Siguiente, por favor. Y además de la mucosa vaginal, hay un estudio que, no sé, este es el siguiente, perdón. Este es sobre todo mejora de la integridad epitelial de la mucosa vaginal. Es un estudio controlado doble ciego y lo que hay es una regulación del pH, que sería lo podéis observar en la gráfica, y mejora de la integridad vaginal muy incrementada respecto al placebo. Siguiente, por favor. Y este último estudio, que es el que es más conocido y el que os gustará más, porque es un estudio realizado en pacientes con síndrome de Sjögren's, que es el caso más extremo de picor y de sequedad, y bueno, sobre todo de sequedad, pero como sintomatología también lo que se ha visto al tratar estos pacientes con oleovita versus el aceite de coco es que disminuyen todo lo que es la sintomatología, disminuye el picor, la quemazón, el dolor y la sequedad. Siguiente. Por ello, deciros que oleovita, como veis, hay estudios tanto en piel como en mucosa para todo lo que es la regeneración e hidratación de la piel y de las mucosas. Siguiente. Y ahora vuelvo a dar paso a la doctora Cortés para que ella os hable de las situaciones en consulta
que se encuentra y dónde ha utilizado nuestro producto Oleovita. Gracias. Perfecto, pues vamos a ello. Siguiente. Vale, vamos a poner casos prácticos en cuanto a situaciones en las cuales creo que sería importante que nuestros pacientes, al menos de base, fueran con un Oleovita. Obviamente, y yo muchas veces complemento con otro tipo de tratamientos, ya os explicaré por qué, pero creo que sería fundamental que estas pacientes tomaran dicho producto, ¿no? La edad fértil, el embarazo, el puerperio y todo lo que puede concernir menopausia y posmenopausia. Siguiente. A ver, hay factores que condicionan la salud de nuestras mucosas. Obviamente no va a ser, no solo es un déficit hormonal, hay otras causas que también colaboran, ¿no?, a que nuestras mucosas se dañen, como puede ser una falta de hidratación, un problema en la nutrición. El estrés crónico claramente debilita nuestras mucosas. Si estamos llenos de tóxicos, tabaco, alcohol, si tomamos determinados tratamientos farmacológicos o si estamos expuestos de manera reiterada a múltiples infecciones. Entonces, creo que tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar y creo que, obviamente, no de base, yo todas mis pacientes en este caso irían con un Oleovita, porque además sé que no solo le va a mejorar la mucosa vaginal, sino le va a mejorar el resto de mucosas, porque obviamente si tiene estos factores muy manifiestos, muy probablemente el resto de mucosas tampoco estarán bien. Y luego haré un pequeño hincapié en la mucosa intestinal que me parece crucial y fundamental. Con lo cual, le daré un Oleovita, pero me preocuparé también del resto de situaciones, ¿no?, que le pueden estar empeorando sus mucosas. Siguiente. Y aquí va el ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer medicina integrativa y yo siempre les miro a mis pacientes. Obviamente ya no digo si tienen un líquen, si tienen alguna enfermedad autoinmune, ¿eh? Pero muchas veces cuando ves una mucosa inflamada o, por ejemplo, pacientes que te hacen candidiasis de repetición, infecciones de orina de repetición, muchas veces hay que ir un poquito más allá, no solo de mejor mucosas y trato. Al final hay que ver, bueno, qué puede estar pasando. Y casi siempre el problema está en el intestino. El 80% del sistema inmunológico está a nivel intestinal. Entonces, si tenemos una mucosa intestinal debilitada, es imposible que el resto de mucosas estén bien, porque están totalmente conectadas. Entonces, si tienes una candidiasis, por ejemplo, vaginal de repetición, probablemente es que tengas cándidas intestinales, ¿no?, o que tengas una gran permeabilidad intestinal o que tengas parásitos, que lo que están haciendo es liberar sustancias inflamatorias que nos van a afectar a diferentes niveles en función de la vulnerabilidad de cada uno. Hay gente que le va a afectar más a la tema tiroideo, hay gente que le va a afectar más a nivel vulvar y va a hacer un líquen o va a hacer otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, lo que vengo a deciros es, ojo con las mucosas, hay que hidratarlas, pero muchas veces hay que ver, ¿no?, qué puede estar pasando en dichas mucosas porque nos van a activar el sistema inmune y a un líquen ya le puedes poner un tratamiento tópico y local o incluso vía oral, que si no mejoras el sistema inmunológico de fondo, esa paciente no va a acabar de mejorar del todo. Siguiente. Entonces, vamos a empezar ya con los casos concretos, no a decir, bueno, pues edad fértil, embarazo, puerperio y perimenopausia. Lo que os comentaba al principio de la charla, ¿no? Creo que es importante, nosotros yo creo que el ginecólogo es un médico especialista, creo que un poco particular, ¿no? Creo que estamos en la vida de nuestras pacientes en momentos muy importantes, creo que a veces nos convertimos en sus médicos de cabecera y creo que tenemos una labor, ¿no?, y una responsabilidad secundaria a todo ello. Creo que tenemos que preguntar y creo que tenemos que estar ahí porque muchas veces hay pacientes que por pudor no te preguntan o no te dicen y creo que hay que explorarlas porque creo que es una manera de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes que al final es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, pues hay que preguntar si lo que os comentaba, ¿no?, si tiene dolor con las relaciones, si toma medicación, qué hábitos de higiene tiene, cómo se encuentra. Yo ahora hago el hincapié, ¿no? Entiendo que Oleovita es a nivel de todas las mucosas, ahora voy a hacer más hincapié quizá la parte que más nos compite, que es a nivel de la mucosa vulvovaginal. Siguiente. Siguiente diapositiva. Vale. Entonces, ¿qué pasa? No, perdona. Vale, gracias. Entonces, al final, en base a lo que nos vamos encontrando, ¿no?, lo que os comentaba, aquellos factores que condicionan las mucosas, pues vamos a ir gestionándolo. Es una paciente que toma mucho alcohol, que no se hidrata bien, que lleva una mala alimentación. Pues, oye, pongámosle una dieta antiinflamatoria, bajemos los lácteos, por ejemplo, y el gluten.
Mejoremos, intentemos que consuma menos alcohol, que lleve una vida un poquito menos estresada, que haga más actividad física y obviamente hidratemos estas mucosas. Además, tenemos un producto que no tiene contraindicaciones, que lo podemos dar en cualquier circunstancia sabiendo que no le vamos a perjudicar, todo lo contrario, ¿no? Que va a ir en beneficio de nuestra propia paciente. Entonces, una vez le ponemos tratamiento, hemos de valorar, ¿no? ¿Quiere además terapia estrogénica o con testosterona? Pues valoramos en este caso, pues podríamos poner, ¿no? Si no quiere tratamiento hormonal, quizá yo también soy más partidaria de incrementar las dosis de Oliovita, ¿no? A dosis, como podemos, ¿no? Incrementar la dosis, obviamente sin pasarnos. Lo máximo que le va a pasar a la paciente es que tenga diarrea. Sí, por ende, la paciente y mejora a las estándares que había propuesto mi compañera. Siguiente. En el embarazo, ¿no? El embarazo creo que todo el mundo, ¿no? Por miedo a, ostras, al embarazar no puedo poner prácticamente nada porque además no hay estudios al respecto, pues creo que es un momento vulnerable, es un momento en el que hay cambios hormonales, puede haber más riesgo de infección y además estas infecciones podrían, ¿no? Favorecer o comprometer una amenaza de parto prematuro. Pues si vemos una mucosa dañada, debilitada, le podríamos poner en este caso a nuestra paciente Oliovita. Yo siempre empiezo inicialmente con Oliovita en crema. Perfecto. Siguiente. Y el puerperio, ¿no? A mí me gusta poner mucho el foco en este momento de la vida porque creo que es el gran olvidado, creo que todo el mundo está pendiente del bebé y poquito de la mamá y creo que es un periodo muy vulnerable donde hay unas alteraciones hormonales muy significativas y creo que el ginecólogo tiene que estar ahí para darle respuesta y soluciones, ¿no? Hay que hacer una citología, hay que preguntar, ¿no? Cómo lo está viviendo, si fisiológicamente va todo en orden y creo que es un momento que yo a todos mis pacientes en un posparto siempre van con un Oliovita porque siempre va a haber una cierta atrofia, una cierta sequedad, sobre todo se hace en lactancia materna. Siguiente. Y obviamente la menopausia, ¿no? O cualquier tratamiento, por ejemplo, son pacientes que a lo mejor han tenido un cáncer de mama, se han sometido a determinados tipos de tratamientos, pues como comentaba mi compañera, ¿no? Se le puede poner tratamiento con Oliovita, está haciendo radioterapia, quimioterapia, no hay ningún problema. Además, bueno, esto lo comentaré un poquito más adelante, pero sabemos que todas las pacientes, ¿no? En el contexto de una perimenopausia o en el contexto de determinados tratamientos, le hace quimioterapia, radioterapia, van a tener una afectación de mucosas. Pues, ostras, empecemos desde el principio, ¿no? No empecemos a tratar una vez la paciente nos diga, mira, es que tengo una sequedad vaginal, no puedo tener relaciones y me arde la vagina. Creo que tenemos que actuar un poquito antes. Lo que comentábamos, ¿no? Preguntar un poco sobre pues, factores de vida, sobre cómo se siente, explorarla, ver que esté todo correcto y en estos casos se puede plantear determinados tratamientos. Yo a veces, ¿no? Les paso unos cuestionarios, hago unas analíticas completas y en algunas ocasiones a veces les planteo, ¿no? Determinado tratamiento hormonal. Y una de las cosas que también suelo plantear bastante es, por ejemplo, un láser ginecológico o se le puede poner plasma rico con plaquetas, pero esto siempre acompañado de Oliovita. Oliovita no es una contraindicación para el resto de tratamientos, ni muchísimo menos, y lo que va a hacer es un efecto sinérgico, ¿no? Va a potenciar y va a sumar, con lo cual, pues vayamos con toda la artillería y con todo el arsenal para que nuestros pacientes estén bien. Siguiente. Entonces, en este caso, yo en los tratamientos sí que suelo poner un estándar y luego es la paciente, ¿no? Los 4 comprimidos durante el primer mes y luego 2 cada día. Y luego la paciente es la que me va a decir si está bien o no, ¿no? Si necesita un poquito más o no es necesario. Lo que os comentaba, ¿no? Ventajas, pues es que la eficacia está clara. Todas mis pacientes están mejor. No he encontrado, no hay efectos adversos, no tengo contraindicaciones. Lo puedo complementar a cualquiera de los tratamientos que yo le quiera proponer a mi paciente y aunque yo inicialmente, ¿no? Mi objetivo sea incidir a nivel de la mucosa vaginal, sé que le va a mejorar a nivel ocular, a nivel nasal, en el resto de mucosas. Incluso cuando yo indago un poquito más a nivel de la microbiota intestinal, sé que le va a mejorar hasta en junctions, sé que le va a mejorar, no va a tener menos permeabilidad intestinal, con lo cual, independientemente del resto de tratamientos que yo le ponga para mejorar su mucosa intestinal, el Oliovita me va a ayudar, ¿no? También a ese nivel. Siguiente. Por tanto, lo que venía a incidir aquí es que el tratamiento, al final, tiene que ser un tratamiento, por lo que os comentaba, ¿no? Multidisciplinar y sistémico. O sea,
yo le tengo que dar, ¿no? Obviamente, el Oliovita a mi paciente, le puedo luego plantear un tratamiento hormonal o no, le puedo plantear un tratamiento regenerativo o no, pero sobre todo también tengo que incidir en el cambio en el estilo de vida de la paciente. Siguiente. Y luego situaciones específicas, ¿no? Que van un poco en sintonía y en línea porque al final no sé quién es el pez que se muerde la cola. No tengo atrofia, tengo dispareunia, o tengo dispareunia y tengo atrofia. Pero sí que es verdad que son situaciones, además, creo que ya se consultan bastante, pero creo que si indagáis un poco es muy habitual. Yo, vamos, no conozco pacientes perimenopáusicas o menopáusicas que no sufran de dispareunia, con lo cual creo que son situaciones muy frecuentes en las que podemos ayudar realmente a nuestros pacientes. Siguiente. La dispareunia, ¿no? Cuando te consultan o tú preguntas y te dicen que tienen dolor con las relaciones. Pues bueno, busquemos las causas, ¿no? Y vayamos intentando poner solución a todas ellas. ¿Hay problemas, por ejemplo, con el preservativo, con los lubricantes, con los geles? Pues démosle un Oliovita, le va a venir muy bien. ¿Tiene dolor con las relaciones? Pues también sería un buen momento y le incrementaría, por ejemplo, con crema. Habría que valorar si una sequedad vaginal muy marcada, pues si se tiene que hacer terapia hormonal de reemplazo o no, en forma de estrógenos y progesterona, en forma de testosterona. Si hace infecciones de repetición, tratarlas, ¿no? Y mejorar luego en un segundo tiempo su mucosa. Hay un problema de vaginismo, hay una contractura de la musculatura bulbocavernosa, pues quizá nos tenemos que replantear que vaya fisio o incluso ponerle botox para quitar esta contractura o ir a un experto en sexología y psicología. Quiero decirte que al final, ¿no? Es tratarlo de las diferentes causas para realmente conseguir nuestro fin. Siguiente. Lo que os comentaba, ¿no? Hay episiotomías, pues tratemos las episiotomías, por ejemplo, con láser puede mejorar y luego le ponemos un Oliovita o de entrada. Yo muchos de los tratamientos que hago con láser, previamente les pongo el Oliovita porque es mucho más fácil trabajar con una mucosa que está mucho más hidratada y que está más regenerada, ¿no? Los resultados son mejores que si lo hacemos a la inversa. Entonces, muchas veces les pongo tratamiento previo con Oliovita y luego les hago los tratamientos que consideren. Ver si hay alergia al látex, si hay problemas emocionales, si hay dificultades, ¿no? Indagar un poquito en cuál puede ser la causa que puede estar causando esta dispareunia. Siguiente. A nivel del picor, ¿no? Yo a veces hay pacientes que les digo, porque hay muchos que me dicen, no, pero doctora, si yo ya no quiero tener relaciones, ¿no? Y les digo, no, pero si es que ya no solo es eso, ¿no? El tener una buena mucosa vaginal te va a proteger, por ejemplo, de hacer infecciones de repetición o de tener un picor o de acabar haciendo un líquen, con lo cual trabajémoslo, ¿no? Si hay psoriasis, si se queda el líquen, no solo, yo, por ejemplo, que es verdad que a mí me gusta mucho el líquen, entonces ya veo signos incipientes, tengo muchas pacientes que luego es verdad que acabas biopsiando y te acaba saliendo un líquen. El líquen, poniendo corticoides, te va a solucionar el brote puntual, pero eso le va a generar más atrofia y va a empeorar la situación. Y si le ponemos simplemente un tratamiento tópico o local, va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Pongámosle una Oliovita, trabajemos bien esa mucosa, pero luego, como enfermedad autoinmune e inmunológica que es, trabajemos esa inflamación, ¿no? Y esa cascada inflamatoria y vayamos a mirar intestino. Aquí os lo lanzo para que lo miréis en vuestras consultas. No sé si hay muchos pacientes con líquen, pero yo no me he encontrado ninguna paciente con líquen que no tenga un intestino permeable y, por tanto, una gran inflamación de bajo grado. Luego, pues preguntarles si hay anticonceptivos orales, ¿no? Los anticonceptivos les dejan, son dosis hormonales, las dejan como en estado de perimenopausa, por eso tienen tanta sequedad vaginal, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Pues lo que os comentaba, ¿no? ¿Por qué tiene ese prurito, que normalmente es multicausal, y tratarlo? Siguiente. Un resumen, ¿no? De, bueno, vale, tengo picor. Pues vamos a hacer cultivos, ¿no? Hay cándidas, hay tricomonas, gonorrea, clamidias, que ahora estamos viendo muchas enfermedades de transmisión sexual. Son agentes irritantes. Trabajemos y tratemos todo ello y de base pongamos un Oliovita. Siguiente. Las cándidas, ¿no? Las cándidas, yo veo muchísimas pacientes con candidiasis de repetición y es lo que os comentaba al principio. Mejoremos su mucosa, mejoremos sus niveles hormonales, ¿no? Que tenga más estrógenos, por tanto más glucógeno, por tanto más ácido láctico y por tanto más lactobacilos que le van a prevenir. Pero luego hay muchas causas que puede dar una candidiasis vulvovaginal. Hay que ver, por ejemplo, casi siempre tienen un intestino permeable. Si el intestino está con cándidas, es
es muy común que la vagina se vaya reinfectando simplemente por la limpieza íntima o por la relación sexual, vaya colonizando la vagina. Y además las candidiasis lo que hacen es un biofilm que es muy difícil diagnosticarlas y tratarlas, ¿no? Porque hacen como una pequeña película que dificulta que penetren los diferentes tipos de tratamiento. Entonces, a mí en general me gusta tratar previamente el biofilm y luego trato la candidiasis, obviamente siempre complementado con un oleovita. Pero lo que os veníamos a comentar aquí es, oye, miremos de fondo que no haya un problema con el azúcar, ¿no? Que no haya un problema pues, inmunológico. ¿Qué puede haber detrás de esta candidiasis? Siguiente. Y finalmente la paciente oncológica, ¿no? Que aquí es donde muchas veces se nos limitan muchos de los tratamientos y sabemos que la paciente oncológica que se va a someter a un tratamiento de quimio y radio, sabemos de antemano que va a tener problemas con las mucosas, además a diferentes niveles. Con lo cual, yo no me esperaría que esta paciente me viniera a la consulta diciendo, Laura, tengo picor, tengo dolor con las relaciones o tengo candidiasis. Yo ya solo de entrada ya le voy a empezar a poner un oleovita básico. Probablemente haga alguna cosa más, pero un oleovita se lo voy a dar seguro. ¿Por qué? Porque sé que le va a hacer efecto a nivel sistémico, porque sé que no tengo contraindicaciones, puedo estar tranquila, aunque tenga un tumor hormonodependiente, y sé que le voy a mejorar sus mucosas y obviamente aunque se debiliten, pues le voy a acompañar para que lo gestione de la mejor manera posible. Con lo cual, es un perfil de pacientes en las cuales todas deberían llevar este tipo de tratamiento y además lo toleran muy bien. Y lo que os digo, ¿no? Vamos haciendo un seguimiento y yo les pongo a estos pacientes les suelo poner dosis un poquito más altas, pero vamos viendo sobre la marcha pacientes que no necesitan y vas jugando, ¿no? Para intentar mejorar mucosas. Es verdad que en estas pacientes muchas veces el oleovite me va muy bien porque cuando a veces les planteo el láser, esto normalmente las pacientes, láser ginecológico, esto normalmente las pacientes lo quieren cuando ya no están con el tratamiento activo, ya se encuentran mejor, ya ven un poquito más de luz al final del túnel y entonces ya vuelven a tener interés por determinados aspectos de su vida. Pero cuando realmente están inmersas en el propio tratamiento, realmente quieren que las maree un poco. Y el oleovita es algo fácil de tomar, que les mejora y que se encuentra muy bien, con lo cual está muy bien tolerado y creo que es una buena manera de ayudar a nuestras pacientes. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que les hayamos podido ayudar con nuestra experiencia. Y cualquier duda, pues aquí estamos para intentar resolverlas.